La protección en el marco de la diplomacia consular. Vamos a estudiar cuál es el trabajo que realizan los consulados de México en el exterior, en particular para la protección. La diplomacia consular ha evolucionado a lo largo del tiempo. Desde que se estableció el primer consulado de México en Nueva Orleans en 1824, se han transformado las labores consulares que antes estaban solo concentradas en el tema de los trabajadores agrícolas. Ahora tenemos poblaciones mucho más diversas de mexicanos en el exterior, que incluyen también grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas y adolescentes indígenas, y también personas con una formación muy alta que trabajan en áreas de servicio, comercio y que todos requieren una atención muy diversa. Por eso la prioridad ya no es solo proteger los derechos laborales de las personas, sino también los derechos humanos, sociales, políticos, así como la dignidad humana y darles una atención integral a los mexicanos en el exterior. Es importante saber que México es un país de origen, tránsito y destino, destino y retorno de migrantes, y esto lo sitúa en un lugar único en las discusiones globales sobre la migración. Esto se debe, a esto se debe que la migración sea parte de la realidad de los mexicanos. La mitad de los mexicanos afirman que tener algún familiar viviendo fuera del país es un tema sumamente importante para la cultura nacional y particularmente importante la migración hacia Estados Unidos, ya que el 97% de los migrantes mexicanos se ubican en Estados Unidos, seguidos por Canadá y España. Los migrantes mexicanos en Estados Unidos son aproximadamente 11.2 millones de personas nacidas en México y 25 millones de personas de segunda o tercera generación. Es un total eh, de 36 millones de mexicanos que radican en Estados Unidos, lo que hace que la labor consular de México se concentra principalmente en Estados Unidos, donde contamos con 50 consulados y una sección consular. Esta es la más grande representación consular del mundo de un país en otro. La labor consular se divide en tres principales pilares: la protección, la documentación y el desarrollo comunitario. La protección la veremos en más detalle, pero es importante detallar a qué se refieren las otras funciones consulares. La documentación consular es el punto de partida de las actividades de protección consular, y en esta actividad se expiden básicamente todos los documentos que requieren las personas mexicanas y extranjeras que se presentan a servicios consulares, como los pasaportes, las actas de nacimiento, los poderes notariales, las visas para los extranjeros. Todos estos documentos forman parte de la documentación consular, y en este primer paso se puede identificar a personas que requieran algún tipo de protección consular. Por eso es el punto de partida de las actividades. Enseguida está el desarrollo comunitario, que es la labor que realiza el Instituto de los Mexicanos en el exterior a través de los consulados, donde se promueve la organización de las comunidades mexicanas en el mundo y les permite tener mayor autogestión, empoderarlas e integrarlas, lo que es finalmente una labor también de protección preventiva. Finalmente, también los consulados cada vez más se dedican a la promoción consular en aspectos como el comercio y el turismo y la inversión. Estos aspectos permiten vincularse más estrechamente con las comunidades mexicanas en el extranjero. La protección consular se define como el conjunto de acciones que llevan a cabo los consulados y embajadas de México en el exterior en beneficio de los mexicanos que viven en el exterior y de conformidad con los principios y normas de derecho internacional, las leyes y reglamentos del país donde se solicita la protección y la legislación mexicana. Es muy importante tener en cuenta que se tiene que apegar la labor de protección y cualquier labor consular a las leyes locales. Así, la protección se clasifica en cuatro grandes rubros: protección preventiva, que se refiere a sensibilizar y advertir a las personas o a los connacionales mexicanos en el exterior que eviten riesgos o situaciones que los pongan en peligro; asistencia consular, que los asesora en sus relaciones con las autoridades locales; protección consular, que consiste en las acciones específicas que se llevan a cabo en casos que ocurren para mexicanos en el exterior;
y la protección diplomática, que es al más alto nivel, que involucra al Estado en la protección de los derechos de los connacionales. La protección preventiva se refiere a todas las acciones encaminadas a reducir riesgos y vulnerabilidades de los mexicanos en el exterior. Incluye un amplio espectro de acciones que buscan empoderar a las comunidades mexicanas para facilitar su integración. Y también incluye acciones que permiten preparar el terreno para protegerlos en casos de desastres naturales y en casos también específicos de mayores tensiones políticas en ciertos países. Algunas de las buenas prácticas de protección preventiva que realizan los consulados son la asistencia y protección consular. Se refieren específicamente a los casos que atienden los consulados en el exterior. Esta asistencia se divide en 6 ámbitos específicos. Los derechos humanos, en primer lugar, eh, que son los casos que atentan contra los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, ya sea que estos sean reconocidos en la legislación del Estado receptor o incluso en instrumentos internacionales. Los casos penales, cuando se trata de violaciones graves que se refieren al derecho penal. Los casos migratorios, que son aquellos de personas que no están cumpliendo con las normas migratorias de los países donde ingresaron. Estos son principalmente los casos que llevan, por ejemplo, los consulados de frontera entre México y Estados Unidos. También están los casos laborales de personas que han recibido abusos por parte de sus empleadores. Esto también desafortunadamente es frecuente en Estados Unidos, sobre todo con mexicanos que son indocumentados y que no saben que a pesar de su situación migratoria pueden beneficiarse de los derechos laborales de Estados Unidos. Los casos civiles, que son, por ejemplo, casos que incluyen protección de menores, víctimas de violencia, discriminación, crímenes de odio, que no están en el ámbito penal, y también los derechos privados, personales y patrimoniales de carácter familiar o sucesorio. Y los casos administrativos también son casos frecuentes en los consulados que se concentran los casos derivados de la interacción de los particulares con autoridades administrativas, por ejemplo, casos de búsqueda, presunción de nacionalidad, recuperación de valores, identificación de restos, traslado de restos, repatriación de pacientes y localización de connacionales. Para realizar su labor, los consulados de México tienen que basarse en el programa de protección consular que tiene 7 subprogramas y esta herramienta les permite actuar de manera eficaz y siempre de una forma uniforme para atender de la mejor manera los casos que se presentan en las representaciones de México en el exterior. Estos 7 subprogramas son: 1, la repatriación de restos de personas mexicanas fallecidas en el exterior; 2, la protección consular a la persona mexicana en situación de insolvencia económica temporal; 3, las visitas de protección consular; 4, repatriación de personas mexicanas vulnerables; 5, protección consular a la persona mexicana migrante y campaña de seguridad de la persona migrante; 6, protección consular y asistencia a las personas mexicanas víctimas de trata de personas; y 7, igualdad de género. Además de este programa, están los programas legales, como el programa de abogados consultores, que aplica no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, donde se pueden asesorar a los connacionales a través de abogados que se han acercado a los consulados o que trabajan de forma cercana con los consulados y que además muchas veces hablan el idioma español, lo que ayuda a defenderlos ante los casos que se presenten en los países donde residen. Y en Estados Unidos tenemos el PALE, el Programa de Asistencia Jurídica Mexicanos, y el MCCLAP, que es el Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital, y el Grupo de Asesor sobre Derechos Civiles de los Mexicanos en Estados Unidos. Estos programas complementan la labor consular de forma muy interesante, ya que permiten tener acceso a herramientas legales para defender los derechos de los mexicanos. Una de las funciones más novedosas que ha tenido que atender los consulados en el exterior ha sido el tema del derecho de familia. Y esto se debe a la creciente globalización y al hecho de que muchas familias se mudan al exterior y después se pueden presentar situaciones complicadas o separaciones
que pueden llevar a casos de protección consular. Los casos más comunes relativos al derecho de familia que se atienden en las representaciones de México en el exterior son las adopciones internacionales, la custodia de menores, la restitución internacional de menores y el cobro de alimentos en el exterior. En este caso vamos a referirnos específicamente al tema de la restitución de menores y al tema del cobro de alimentos en el exterior. En el caso de la restitución de menores, México actúa con base en dos convenciones, la Convención de la Haya y la Convención Interamericana sobre Sustracción de Menores. Y estas dos convenciones tienen como objetivo principal restituir a los menores sustraídos o retenidos ilícitamente de manera inmediata a su lugar de residencia habitual y velar porque se respete el derecho de custodia y visita que fue violado por estas acciones. Aquí nos referimos a casos donde alguno de los padres haya sustraído o retenido ilícitamente a uno de sus hijos en otro país que no sea México, o que lo haya retenido en México cuando el lugar de residencia habitual del menor está en el extranjero. El lugar de residencia habitual no es forzosamente el país de nacimiento del menor, sino es donde él reside, y muchas veces si hay alguna disposición legal o una sentencia judicial que establece en dónde deben residir los menores, pues este es el lugar de residencia habitual. Si el menor fue sustraído o retenido por alguno de los padres y no puede regresar a su lugar de residencia habitual, aquí intervienen los consulados de México a través de estas convenciones para tratar de resolver los casos. Es muy importante saber que el propósito de las convenciones no es resolver el tema de la custodia, sino simplemente hacer que el menor sea restituido a su lugar de residencia habitual lo más rápido posible. Después los padres tendrán que dirimir sus diferencias en los diferentes sistemas judiciales. México ha ratificado ambas convenciones, pero utiliza más la Convención de la Haya porque los plazos son más flexibles y son más sencillos. También se presentan casos de cobros de alimentos en el exterior. A nivel internacional se han realizado esfuerzos multilaterales para facilitar la gestión de las pensiones alimenticias, que son los casos de familias separadas y uno de los padres tiene que apoyar económicamente al otro para el mantenimiento de los menores en lugar de residencia habitual. Para resolver los conflictos, México se basa en dos instrumentos internacionales, que son la Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero, conocida como Convención de Nueva York, y la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Es importante saber que en el caso del cobro de alimentos, la nacionalidad no es un criterio determinante, pero sí es el país de residencia habitual del acreedor o del deudor, porque en función del país de residencia se sabe si ha ratificado las dos convenciones y se puede facilitar o complicar la ubicación y el cobro de la pensión o el pago de la pensión. La Cancillería no está facultada para localizar a las personas deudoras ni obligarlas a pagar una pensión alimenticia, tampoco para fijar el monto, la forma en que se realiza el pago, ni agilizar el procedimiento. Lo que hacemos es ayudar a la parte acreedora a tramitar su solicitud de pensión y la acompañamos durante el proceso, siempre y cuando el país donde vive el deudor tenga un acuerdo de colaboración con México. En el caso de Estados Unidos esto es problemático porque Estados Unidos no ha firmado las convenciones, por lo tanto, y además es importante saber que Estados Unidos corresponde al 95.3% de las solicitudes de cobro de pensiones. Casi siempre se trata de mujeres mexicanas que residen en México y cuyos cónyuges o excónyuges se encuentran residiendo en Estados Unidos y que no han pagado las pensiones para sus hijos que residen aquí en México. Estos son la mayoría de los casos, no siempre es así, pero es la mayoría de los casos. Para atender estos casos, México estableció el programa con Estados Unidos, el programa recíproco para el cobro de pensiones alimenticias México-Estados Unidos, y es un mecanismo importante que nos permite atender los casos específicos en los estados. No obstante, es importante saber que algunos estados como Colorado, Florida, Iowa, Maryland, Oklahoma, Pensilvania, Puerto Rico, Virginia y Wisconsin no forman parte de este programa, lo que dificulta el cobro de las pensiones para los mexicanos o connacionales que residen en estos estados.
Ahora bien, hablaremos de una de las otras herramientas innovadoras de la diplomacia consular, que es el uso de las redes sociales. Es importante saber que las redes sociales son una herramienta muy útil, sobre todo de protección preventiva, ya que permiten difundir información en tiempo real y dar atención a las personas en casos de situaciones vulnerables, de eh, eh, desastres naturales, el caso de la pandemia de COVID, por ejemplo, donde se ha podido ver que las redes sociales permiten con textos breves dar un alcance global muy rápido y sobre todo a los connacionales que residen en los países a que han sido afectados. El caso de Facebook es importante porque Facebook permite poner mucha información, incluso hacer también Facebook Live para dar información a las personas que no pueden asistir al consulado. Aquí la Cancillería recomienda que se cree un fanpage donde se puedan sumar el mayor número de personas y se le puede administrar correctamente y obtener estadísticas semanales que midan el impacto de las interacciones, el número de seguidores. Es importante que los datos de contacto de los consulados y las representaciones siempre estén actualizados en estas páginas. Y está el caso de Twitter, que tiene un alcance también muy importante. Y aquí es recomendable utilizar, por ejemplo, elementos multimedia como fotos o infografías que permiten que las tweets o los mensajes tengan 5 veces más probabilidades de ser retuiteados. También es recomendable usar los hashtags protección consular, diplomacia consular y procurar que se cumplan con el número limitado de caracteres que tienen las publicaciones en Twitter. Eh, es importante para concluir tener en cuenta que la atención consular tiene que ser integral. No solamente se trata de resolver los casos, sino también de que los funcionarios actúen siempre de forma ética y aplicando todos los principios que les ofrecen tanto las disposiciones legales como los principios de actuación que deben tener para atender estos casos. Esto permite que la labor consular sea eficaz y que además las personas se sientan debidamente atendidas. Los aspectos que siempre deben tener presentes en la atención consular los funcionarios consulares son las responsabilidades que tienen como funcionarios públicos, los principios y valores de la atención al público, siempre respetar a las personas que se presentan en las sedes consulares, tener presente la perspectiva de género y la interculturalidad, también hacer una atención diferenciada a las personas en situación de vulnerabilidad y tener recomendaciones para la atención, tener en particular en Estados Unidos presentes los límites y alcances de la atención consular, como por ejemplo los casos de lineamientos, asilo política, personas mexicanas con doble nacional, opinión jurídica, recuperación de objetos personales, que tienen disposiciones muy específicas donde se podría, de forma, al no tenerlas presente, actuar de forma errónea. También tener presentes las recomendaciones para las visitas consulares a prisiones en Estados Unidos y tener un manejo muy cuidadosos de los casos de alta visibilidad en Estados Unidos y también en el resto del mundo. Finalmente, es importante que los funcionarios del servicio exterior tengan presente que son servidores públicos y que en su actuar como tales dependen de diferentes disposiciones legales que tienen que cumplir. Está la Constitución, naturalmente, pero también la ley del Servicio Exterior Mexicano y su reglamento, que tienen disposiciones muy específicas para el desempeño de las funciones e incluso disposiciones para advertencias o sanciones administrativas en caso de no cumplimiento de estas disposiciones, pero también hay otras disposiciones legales que se deben cumplir, como la Ley Federal de Administración Pública, también la Ley Federal de Acceso, de Transparencia y Acceso a la Información, o la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permiten que los funcionarios, en su actuar, siempre lo hagan de forma responsable, transparente y eficaz. Muchas gracias.